¿Y si te dijera que lo que más te impide avanzar no es lo que te pasó, sino que sigues mirando hacia atrás? Hay heridas que se quedan pegadas al alma como sombras persistentes, fracasos que te persiguen como ecos que no cesan. Y sin darte cuenta, estás viviendo con los ojos puestos en el retrovisor de la vida, esperando que algo cambie mientras sigues atrapado en lo que ya fue. Pero, ¿y si hoy el cielo te estuviera diciendo algo diferente? ¿Y si te dijera que Dios no habita en tus errores pasados, sino en las promesas que aún no has visto cumplidas? ¿Lo creerías? ¿Y si te dijera que hay un mover divino en camino, algo tan poderoso y tan lleno de propósito, que podría reescribir completamente tu historia, sin importar cuán roto esté tu ayer? ¿Te atreverías a dejar de mirar atrás? Porque lo que fue ya no define lo que viene. Esa es la verdad que estás a punto de descubrir. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría ser una de las revelaciones más liberadoras de tu vida espiritual. Hoy, el Espíritu Santo quiere hablarte directamente al corazón, no con palabras vacías ni frases religiosas, sino con una verdad que sacudirá las cadenas de tu alma y abrirá una puerta hacia una vida nueva. Hay una promesa escondida en medio del dolor. Hay una salida que no estás viendo porque tus ojos aún están enfocados en lo que perdiste. Este video es un viaje, un llamado, un despertar. Te invito a caminar conmigo por las páginas de la palabra de Dios y a descubrir que tu pasado no es el final de tu historia, que el Dios que permitió tus lágrimas también tiene preparado un futuro de restauración, que donde el enemigo dijo, se acabó, Dios está diciendo, apenas comienza. Hoy no te estoy hablando por casualidad. Si estás aquí, no es accidente, es cita divina. Es el cielo tocando a la puerta de tu alma y diciendo, ya basta de mirar hacia atrás. Yo estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo percibes? Durante este estudio vamos a explorar juntos 10 verdades bíblicas que tienen el poder de romper cadenas mentales, sanar heridas profundas y renovar tu fe. Vas a ver cómo personajes de la Biblia, al igual que tú, también quedaron atrapados en su pasado, pero fueron levantados por el mismo Dios que hoy quiere levantarte a ti. Vamos a descubrir promesas que siguen vivas, incluso después del fracaso. Y te voy a compartir una enseñanza que puede ser la llave para desbloquear una bendición dormida en tu vida. Pero antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Comentar esa frase no es solo un acto simbólico, es un paso de fe. Es declarar que estás listo para recibir paz donde antes solo había tormenta. Al escribirlo, estás tomando una posición espiritual diciendo, Señor, aquí estoy, habla a mi corazón. Y si este mensaje ya ha empezado a tocarte, dale me gusta al video. No es para mi gloria, es porque cuando lo haces, estás forzando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, necesitan una palabra directa del cielo. Gente rota, cansada, personas que tal vez no tengan una iglesia, pero tienen un celular y una oración ahogada en el alma. Con un solo me gusta, estás predicando sin decir una palabra. Estás expandiendo la luz en medio de tanta oscuridad. Gracias por hacerlo. Me alegra saber que estás formando parte activa de esta comunidad, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Muchos están usando este canal como apoyo espiritual diario. Para algunos, es su único contacto con la palabra de Dios. Por eso, tu suscripción no solo es para recibir contenido, es un acto de unidad, de fe y de compromiso con tu crecimiento espiritual. Al suscribirte, estás diciendo, no quiero solo escuchar una palabra de vez en cuando, quiero caminar con Dios cada día. Y eso, mi hermano, mi hermana, eso es poderoso. Así que ahora respira profundo y prepárate,
porque la penúltima enseñanza que recibirás hoy puede tener la clave para abrir una puerta que lleva mucho tiempo cerrada. Y si permaneces hasta el final, lo que recibirás no será solo conocimiento, será dirección divina. ¿Listo para dejar de mirar hacia atrás y comenzar a ver lo que Dios está por hacer? Vamos a empezar. Número 1. El pasado no tiene poder sobre lo que Dios redime. Hay una verdad espiritual que necesita asentarse profundamente en tu corazón. Cuando Dios decide intervenir en una vida, el pasado pierde su autoridad. No queda negado, pero sí queda subordinado. Ya no gobierna, ya no dicta sentencias, ya no define destinos. El pasado se convierte en materia prima en las manos del Redentor. Muchas personas viven como si sus errores fueran un decreto eterno, como si una caída hubiese cancelado para siempre el propósito. Pero Dios no trabaja como los hombres. Él no archiva tu historia para señalarte después. Él la toma, la abre y escribe encima una narrativa nueva. Donde hubo ruinas, Él edifica. Donde hubo ceniza, Él crea belleza, y no lo hace disimulando el daño, sino transformándolo desde dentro. Piensa en el oro. Antes de brillar, debe pasar por el fuego. El fuego no destruye el oro, destruye las impurezas. Así actúa Dios con tu pasado. No lo niega, pero lo atraviesa con su gracia hasta que deja de ser vergüenza y se convierte en testimonio. Aquello que antes te avergonzaba, en las manos correctas, se vuelve evidencia de que Dios sigue restaurando vidas reales, no historias perfectas. La psicología moderna confirma algo que la fe ya sabía. El cerebro humano es moldeable. Las experiencias no son sentencias finales, son circuitos que pueden ser reconfigurados. La Biblia lo llama renovación de la mente. La ciencia lo llama neuroplasticidad. El nombre cambia, pero la verdad es la misma. Tu historia no está cerrada. Mientras hay vida, hay posibilidad de transformación. Dios no ve tu pasado como una pared infranqueable, sino como un terreno que puede ser sanado. Él no se detiene en lo que hiciste mal, sino en lo que aún puede hacer bien a través de ti. Y aquí hay una pregunta que confronta suavemente el alma, pero necesita ser escuchada. ¿Por qué sigues dándole poder a algo que Dios ya decidió redimir? Cuando sigues definiéndote por lo que fue, estás mirando con ojos humanos. Pero cuando comienzas a creer que Dios puede hacer algo nuevo con lo que parecía perdido, empiezas a mirar con ojos de fe. Y la fe no niega el dolor, lo atraviesa con esperanza. Hay personas que cargan su pasado como si fuera una maleta llena de piedras. Cada recuerdo pesa, cada error cansa, pero Dios nunca te pidió que cargaras eso. Él te invitó a entregarlo, porque lo que tú sueltas, Él lo transforma, y lo que Él transforma ya no te condena. Este es el primer paso para confiar en lo que Dios hará. Aceptar que tu pasado ya no tiene la última palabra, no porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel, no porque olvides todo, sino porque ahora sabes en manos de quién está tu historia. Cuando esta verdad se asienta en el corazón, algo comienza a romperse por dentro. Cadenas invisibles empiezan a aflojarse. La culpa pierde volumen, la esperanza empieza a respirar. Y sin darte cuenta, estás listo para avanzar, no desde la negación, sino desde la redención. Número 2. Recordar no es revivir. No es un pecado recordar. No es un problema tener memoria. El desafío está en cómo recordamos. Muchos confunden el acto de mirar atrás con el acto de vivir en lo que ya pasó. Y eso, amados, no es recuerdo, es encierro. Dios no nos llama a la amnesia espiritual, pero tampoco nos quiere prisioneros del ayer. Recordar con propósito puede ser una bendición. Recordar para aprender, para agradecer, para dar testimonio, es sano. Pero cuando recordar se convierte en revivir el dolor,
Cuando cada pensamiento del pasado vuelve a abrir heridas ya cerradas, entonces no estamos caminando en libertad. Estamos atrapados en un ciclo emocional que Dios no diseñó para ti. Piensa en el retrovisor de un automóvil. Está ahí para ayudarte a ver lo que dejaste atrás, pero nadie en su sano juicio conduce solo mirando por él. El conductor que se enfoca demasiado en el retrovisor termina chocando. Así ocurre con tu vida espiritual. Si te enfocas demasiado en el pasado, terminarás estancado, o peor aún, herido otra vez. Hay una historia en la Biblia que ilustra esto con potencia. La esposa de Lot. Ella fue advertida. El juicio venía sobre Sodoma y Gomorra, y Dios les dio una instrucción clara: no miren atrás. Pero ella no pudo evitarlo. Su corazón seguía ligado al lugar que la había marcado, y al mirar atrás quedó paralizada, convertida en estatua de sal. ¿Por qué? Porque lo que no sueltas te detiene. Porque donde está tu mirada, allí también está tu dirección. La neurociencia hoy nos habla del impacto de la rumiación emocional. Cuando revivimos una y otra vez un evento doloroso, activamos los mismos circuitos neuronales como si lo estuviéramos viviendo en tiempo real. Es como una herida que nunca se deja cicatrizar porque se rasca todos los días. Dios, que conoce cómo fuimos diseñados, nos llama a sanar, no a repetir, y sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin dolor. Es mirar atrás y ver cómo Dios te sostuvo, cómo te levantó, cómo aún en el fuego no te quemaste por completo. Es poder contar tu historia sin que se te quiebre la voz, porque sabes que ya no vives allí. El lugar del dolor se convierte en altar. El lugar del llanto se transforma en plataforma para otros que aún están pasando por lo que tú superaste. Y si tus recuerdos se convirtieran en semillas de compasión para otros en lugar de cadenas para ti. Tú decides cómo usas tu memoria. Puedes convertirla en prisión o en testimonio. Puedes dejar que te arrastre hacia la culpa o permitir que te eleve hacia la gracia. No se trata de negar lo que viviste, se trata de ponerlo en el altar de Dios, para que Él haga con eso algo nuevo. Algo que sane, que inspire, que libere. Porque cada lágrima que derramaste, cada noche sin respuesta, cada error que te pesa, todo eso puede ser parte de una historia de redención más grande que tú. Pero para que eso ocurra, tienes que dejar de revivir lo que Dios ya cerró. Tienes que dejar de vivir en una escena vieja cuando el Espíritu Santo está intentando revelarte el próximo capítulo. No fuiste creado para vivir mirando hacia atrás. Fuiste creado para caminar hacia adelante. Y cada paso que das en dirección al propósito es un paso que debilita la voz del pasado. Recuerda con gratitud, no con culpa. Recuerda para avanzar, no para estancarte. Porque cuando el pasado ya no duele, se convierte en evidencia de que Dios estuvo allí, incluso cuando no lo entendías. Número 3. Si Dios te perdonó, ¿por qué no te perdonas tú? Hay una trampa espiritual silenciosa que encadena a miles de creyentes. El perdón de Dios ha sido otorgado, pero ellos siguen sin perdonarse a sí mismos. Caminan con una carga que el cielo ya descargó. Siguen culpándose por pecados que la sangre de Cristo ya limpió. Viven como si aún estuvieran condenados, cuando en realidad han sido justificados por gracia. La voz de Dios dice: te perdono, pero la voz interior repite: no lo mereces. Y allí comienza una batalla, una lucha interna entre lo que el cielo decretó y lo que el alma insiste en sentir. Pero la fe no se trata de lo que sentimos. La fe se trata de creerle a Dios por encima de nuestras emociones, pensamientos e historias. Cuando Jesús murió en la cruz, su última palabra fue: consumado es. En el idioma original, eso se traduce como:
La deuda ha sido pagada por completo, no parcialmente, no en cuotas, no con condiciones, por completo. Y si el Rey del Universo declara que ya no hay deuda, ¿quién eres tú para seguir cargándola? A veces, el verdadero orgullo no está en quienes se creen más que los demás, sino en quienes creen que su pecado es más grande que el perdón de Dios, como si su error tuviera más poder que la sangre del Cordero. Esa idea es una mentira espiritual, diseñada para que nunca camines con libertad. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir castigándote por algo que el cielo ya te perdonó? El problema es que muchos confunden remordimiento con arrepentimiento. El remordimiento te deja estancado en el dolor. El arrepentimiento te mueve hacia el cambio. Dios no quiere que vivas lamentando lo que hiciste. Quiere que vivas transformado por lo que Él hizo. El perdón no niega el pasado, pero cambia su poder. Lo que antes era una herida, ahora puede ser una señal de la misericordia. Lo que fue vergüenza, ahora se convierte en mensaje. Cuando Dios te perdona, también te llama a verte con sus ojos. Y los ojos de Dios no ven esclavos marcados por el fracaso. Ven hijos cubiertos por la gracia. La psicología confirma que el autoperdón es esencial para la salud mental. Personas que no se perdonan a sí mismas tienden a desarrollar ansiedad, insomnio, depresión. Y el alma también se cansa cuando vive en constante autoacusación. Dios te quiere libre, no solo perdonado, porque el perdón del cielo es completo. No solo borra tu culpa, también sana tu alma. Imagina un prisionero al que se le abre la puerta de la celda, pero decide quedarse dentro. Así viven muchos creyentes. La cruz ya abrió la puerta. El perdón fue firmado con sangre, pero siguen en la celda, convencidos de que no merecen salir. Hoy Dios te dice, ya abrí la puerta, levántate y camina. El pasado no tiene derecho a retenerte. El enemigo te acusa día y noche, pero el Espíritu te defiende. Y la voz que tiene autoridad en tu vida no es la del acusador, sino la del abogado. Si Él te llama libre, entonces eres libre. Si Él te llama limpio, entonces eres limpio. No porque tú seas digno, sino porque Él es fiel. ¿Quién te dio permiso para seguir castigándote cuando Dios ya te restauró? Hoy es el día para soltar esa carga emocional y espiritual. Para mirar al espejo y decir, lo hice, sí, pero ya no soy eso. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque quien no se perdona a sí mismo está negando la eficacia de la cruz. Pero quien se atreve a creer que ha sido restaurado, camina con autoridad. Perdonarte a ti mismo no es justificar lo que hiciste, es abrazar lo que Dios hizo por ti. Y cuando entiendes eso, algo cambia para siempre. Número 4. El enemigo siempre usará tu pasado para robar tu futuro. Hay una estrategia repetida, constante y peligrosa que el enemigo usa con maestría: traer a tu memoria lo que Dios ya enterró. Satanás no necesita crear nuevos argumentos para detenerte. Le basta con reciclar tu historia. Él toma tus errores, tus heridas, tus caídas y los convierte en sus armas favoritas. Te recuerda lo que hiciste, lo que permitiste, lo que perdiste, y si le das lugar, comenzará a convencerte de que por causa de eso no mereces lo que viene. El enemigo es como un fiscal implacable en un juicio donde ya fuiste absuelto, pero él insiste en mostrarte pruebas de una culpa que el juez ya perdonó. Quiere que vivas condenado, aunque el cielo ya haya decretado tu libertad. Y aquí está lo peligroso: si tú aceptas esa narrativa, si crees esa mentira, comenzarás a actuar como alguien que ha sido descalificado por su pasado, aunque Dios te haya llamado a ser instrumento de su gloria. ¿Cuántas oportunidades has rechazado? ¿Cuántos pasos has evitado dar? ¿Cuántas bendiciones has bloqueado solo por no sentirte digno? Eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que te sabotees desde dentro.
Que te autodestruyas con pensamientos como no soy suficiente, yo fallé demasiado, Dios ya no me puede usar. Pero en ningún lugar de la Biblia verás que el pasado de alguien haya sido un impedimento para su llamado, después de un encuentro real con Dios. Moisés mató a un hombre, David cayó en adulterio, Pedro negó a Jesús 3 veces, Pablo persiguió a los cristianos, y sin embargo, todos fueron levantados por el Señor y usados con poder. Porque cuando Dios llama, lo hace con conocimiento de causa. Él ya sabe lo que hiciste y aún así te llama. Él no se sorprende por tus errores. Te ama a pesar de ellos y obra a través de ellos. El enemigo grita con condenación. Dios susurra con gracia y ahí es donde tú decides qué voz vas a seguir. Una te paraliza, la otra te restaura, una te recuerda el dolor, la otra te promete propósito. ¿A quién le estás prestando tu oído? La ciencia emocional nos dice que los pensamientos repetitivos moldean la identidad. Si te repites que no vales, acabarás creyéndolo. Pero si te llenas de la verdad de Dios, tu alma comenzará a alinearse con tu llamado. No puedes caminar en victoria mientras tu mente sigue atrapada en la derrota. Imagina que estás tratando de avanzar con una cuerda atada a tu cintura y esa cuerda está amarrada a una piedra del pasado. Cada paso que das, algo te ala hacia atrás. Así actúa el enemigo. No necesita empujarte si logra hacer que te detengas solo. Pero cuando cortas esa cuerda con la espada de la palabra, comienzas a moverte con libertad. Dios no te llama a ignorar tu historia, pero sí a redimirla. Él puede tomar lo más oscuro de tu pasado y convertirlo en luz para otros. Él transforma el lamento en danza y el error en mensaje. Pero eso no será posible si sigues creyendo que el enemigo tiene la autoridad final sobre tu vida. Recuerda, el pasado es territorio neutral. Puede ser usado por Dios para gloria o por el enemigo para destrucción. Todo depende de en manos de quién lo pongas. Si entregas tu historia a Jesús, Él la usará como plataforma de restauración. Si la guardas y te escondes en ella, el enemigo la usará como prisión. ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo como víctima de tu ayer, cuando fuiste llamado a ser protagonista de tu mañana? Hoy tienes la oportunidad de cambiar esa narrativa, de dejar de verte como alguien marcado por el fracaso y empezar a verte como alguien redimido por la gracia. El enemigo puede acusar, sí, pero no tiene la última palabra. Esa la tiene Dios, y Él ya habló. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Tu futuro no se trata de lo que hiciste, se trata de lo que Dios hará contigo, si te atreves a creerlo. Número 5. El ayer no tiene la última palabra. A veces, el alma se convence de que ya no hay vuelta atrás, que el error fue tan grave, la pérdida tan irreparable, la caída tan profunda, que no hay manera de volver a empezar. Y es ahí, en ese abismo de pensamientos oscuros, donde el enemigo siembra su mayor mentira, que todo terminó para ti, que lo que perdiste jamás será restaurado, que lo que quebraste no puede volver a ser útil. Pero déjame decirte una verdad que ha sostenido a generaciones enteras de creyentes. Dios siempre tiene la última palabra. No el dolor, no la culpa, no el fracaso. Dios. Y su palabra nunca es de muerte, sino de vida. Nunca es de derrota, sino de redención. Él no cancela tu historia por los errores cometidos, sino que la reescribe con su amor incondicional. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, encontramos una escena que ilustra esta verdad con una profundidad conmovedora. Lázaro, el amigo de Jesús, ha muerto. Lleva 4 días en la tumba. Sus hermanas lloran, los vecinos murmuran, y todos están seguros de que todo ha acabado. Pero entonces aparece Jesús y pronuncia 3 palabras que lo cambian todo. Lázaro, sal fuera.
Piensa en esto. El cuerpo ya estaba en descomposición. La historia, desde el punto de vista humano, ya estaba cerrada. Pero Jesús no ve cadáveres, ve oportunidades de gloria. Donde el mundo vio un final, Él vio un nuevo comienzo. Y con una sola frase, lo que estaba muerto volvió a la vida. ¿Qué áreas de tu vida has enterrado antes de que Dios diga su última palabra? Tal vez enterraste un sueño, un llamado, una relación, una parte de ti que fue herida por el tiempo o la traición. Y hoy vives como quien respira, pero no vive, como quien camina, pero sin rumbo. Pero escucha esto. Si Jesús pudo levantar a Lázaro de la tumba, también puede levantar lo que tú crees que ya no tiene solución. La ciencia médica reconoce el poder del estado mental sobre el cuerpo. Personas que han sido declaradas en estado crítico han sobrevivido gracias a una fe inquebrantable, a una esperanza persistente. ¿Cuánto más no puede hacer el Espíritu Santo en alguien que cree en la resurrección del alma? El ayer no tiene poder real a menos que tú se lo des. El ayer es una sombra. No puede tocarte a menos que te detengas y le des la espalda al sol. Cuando caminas hacia la luz, las sombras se quedan atrás. Una metáfora sencilla pero poderosa. Imagina que vas caminando por un sendero de barro. Si te caes, quedas sucio, pero no inmóvil. Puedes levantarte, limpiar tus ropas, seguir caminando. El barro no cancela el camino, solo te retrasas y decides quedarte allí. Así es el pasado. Es barro. Sí, te ensució, sí, dolió, pero no te impide seguir a menos que elijas no levantarte. Y es importante entender que Dios no solo restaura lo que perdiste, muchas veces lo reemplaza por algo mejor. Él no te devuelve lo mismo, te da algo nuevo, diferente tal vez, pero más alineado con tu propósito, porque lo que viene de Él siempre es mayor que lo que dejamos atrás. Y si lo que consideraste una pérdida era en realidad una poda para que dieras más fruto, Dios no trabaja con finales, trabaja con transformaciones. Y si aún respiras, es porque hay un propósito aún activo en ti. No estás acabado, no estás olvidado, estás en proceso, y ese proceso no tiene por qué parecerse al pasado. Lo que viene no está condicionado por lo que fue, está determinado por lo que Dios ha hablado. Y lo que Él ha hablado sobre ti sigue en pie. Aunque hayas caído, aunque hayas dudado, aunque todos hayan dicho que no hay esperanza, la última palabra aún no se ha dicho. Pero cuando venga traerá vida, traerá dirección, traerá redención. Tu historia no termina en puntos suspensivos de tristeza. Con Dios, cada capítulo oscuro puede dar paso a un nuevo amanecer. Porque su fidelidad no depende de tu perfección, depende de su naturaleza, y Él es experto en levantar lo que el mundo llama perdido. Número 6. Mirar atrás te impide avanzar. El alma que vive con la mirada anclada al pasado camina como quien arrastra cadenas invisibles. No importa cuánto desee avanzar, cada paso es pesado, cada decisión es confusa, cada nuevo intento está contaminado por lo que ya fue. Mirar atrás no es solo una dirección visual, es una postura del corazón. Y cuando el corazón se queda atado al ayer, el cuerpo entero se estanca. ¿Has intentado correr hacia adelante mirando hacia atrás? Es imposible. Tropiezas, te desbalanceas, pierdes enfoque. Así también ocurre con tu propósito. No puedes abrazar lo que viene mientras sigues mirando lo que perdiste. En Lucas 9:62, Jesús dice algo que puede parecer duro, pero que encierra una verdad liberadora. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No se trata de merecer o no el reino. Se trata de enfoque, de disposición, de dirección. El arado es una herramienta que solo funciona hacia adelante. Si el agricultor mira atrás,
las líneas se tuercen, el terreno se arruina. En otras palabras, si tu mirada no está fija en lo que Dios quiere hacer hoy, arruinarás el terreno fértil de tu ahora con los residuos del ayer. La psicología cognitiva nos enseña que el exceso de nostalgia puede desencadenar estados depresivos. La nostalgia no tratada, cuando se convierte en obsesión, bloquea la percepción del presente, y Dios no se manifiesta en tus lamentos por lo que fue. Él se revela en tu disponibilidad para lo que puede ser. Mira a Abraham. Cuando Dios lo llamó, no le dio un mapa detallado ni instrucciones precisas. Le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Para caminar hacia la promesa, Abraham tuvo que dejar atrás todo lo que conocía. No solo físicamente, sino emocionalmente. Dios no le mostró la tierra hasta que él comenzó a andar. ¿Y si Dios está esperando que sueltes lo viejo para revelarte lo nuevo? Hay personas que oran por un nuevo comienzo, pero no están dispuestas a cerrar capítulos. Claman por dirección, pero siguen revisando el pasado esperando que algo cambie. Pero el pasado no cambia. Solo el futuro puede ser construido, y eso requiere fe, no nostalgia. Imagina un corredor en una pista. Tiene todo para ganar: fuerza, preparación, energía, pero decide correr mirando por encima del hombro, recordando las caídas de la última carrera. ¿Qué ocurrirá? Se desviará, se ralentizará, tal vez caiga de nuevo, no porque no tenga potencial, sino porque su atención está desenfocada. Así caminan muchos creyentes, llenos de promesas, pero con la mirada en las pérdidas, cargados de dones, pero paralizados por lo que no funcionó. Pero Dios no unge el pasado. Él unge tu presente para proyectarte hacia el futuro. Y si no levantas la mirada, te perderás la bendición que ya está delante de ti. La fe no niega que dolió, no minimiza que fallaste, pero elige mirar hacia adelante, porque cuando tu enfoque cambia, tu energía espiritual también lo hace. Donde pones tu atención va tu fuerza, y si tu fuerza sigue en el ayer, tu hoy quedará debilitado. ¿A qué estás mirando hoy? ¿A lo que fue o a lo que puede ser? El enemigo quiere que sigas mirando atrás porque sabe que mientras lo hagas, no conquistarás lo que te pertenece. Pero el Espíritu de Dios quiere enderezar tu mirada. Quiere que veas con ojos de propósito, con visión de reino, con la certeza de que lo mejor aún está por venir. Caminar con Dios implica mirar hacia adelante, porque Él no habita en las ruinas de lo que no fue. Él está en la construcción de lo que viene. Él no recicla tus lamentos, los transforma en impulso, pero eso solo ocurre cuando decides mirar con fe, no con culpa. Y cuando cambias tu mirada, comienzas a avanzar, no sin miedo, no sin recuerdos, pero con la convicción de que tu futuro no está detrás de ti, está delante, justo donde Dios te espera. Número 7. Dios no trabaja con nostalgia, sino con promesas. El ser humano tiene una extraña tendencia a romantizar el pasado. Idealiza momentos que, aunque fueron reales, muchas veces no fueron tan perfectos como se recuerdan. La nostalgia puede ser un susurro suave, pero si no se discierne, se convierte en una voz que te seduce a quedarte donde ya no perteneces. Dios no se mueve por nostalgia, no se detiene en lo que se perdió. Él no está en la página que tú sigues releyendo. Él ya pasó al siguiente capítulo, y no porque sea indiferente a tu dolor, sino porque sabe que no puedes vivir atado a una temporada que ya terminó. En Éxodo, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto con mano poderosa. Dios abrió el mar, los liberó de la esclavitud, les prometió una tierra de bendición. Pero en el desierto, cuando llegaron las dificultades, comenzaron a decir: mejor nos iba en Egipto, allí teníamos comida, allí no moríamos de hambre. Puedes imaginarlo.
Preferían regresar a la esclavitud solo porque era familiar, solo porque el pasado, aunque doloroso, se había convertido en un lugar seguro. Eso es lo que la nostalgia no sana provoca, distorsión espiritual. Empiezas a ver tu antiguo dolor como refugio, y lo nuevo que Dios te está dando parece incierto. Pero el desierto era solo una transición, no era el final. Solo que para llegar a la promesa tenían que soltar la nostalgia. ¿Cuántas veces has frenado tu avance solo por no querer soltar lo que ya conocías? Dios no te llama a llorar lo que se fue. Te llama a prepararte para lo que viene. Él no se detiene en lo que perdiste. Se enfoca en lo que está por entregarte. Pero para recibirlo, necesitas dejar de mirar con melancolía aquello que ya cumplió su tiempo. La neurociencia afirma que el cerebro es adicto a lo familiar, que aún lo dañino puede volverse cómodo si lo conoces lo suficiente. Así actúan las emociones con la nostalgia. Te hacen creer que lo anterior era mejor solo porque ya lo entendías. Pero la fe no se basa en lo familiar, se basa en la confianza en lo que aún no ves. Mira a Elías. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, huye y se esconde en una cueva. Tiene miedo, se siente solo, y en su desesperación le dice a Dios, quítame la vida. Pero Dios no lo reprende, lo alimenta, le da descanso, y luego le da instrucciones. Le recuerda que hay más por hacer, más que vivir, más que cumplir. Elías quería quedarse estancado en lo que fue. Dios lo empujó hacia lo que vendría, porque eso hace Dios con quienes ama. No los deja morir en su nostalgia. Los llama con firmeza hacia la promesa. Y si estás escuchando esto, es porque Él está haciendo lo mismo contigo. Y si la razón por la que no ves lo nuevo es porque tus manos aún están ocupadas sosteniendo lo viejo. Las promesas de Dios requieren manos libres, corazones dispuestos, miradas enfocadas. Si estás mirando constantemente el ayer, no verás el maná que cae hoy. No sentirás el viento del Espíritu que te guía ahora. No oirás la voz que te dice, yo hago cosa nueva, no la conoces. Nostalgia no es lo mismo que honra. Puedes agradecer el pasado, pero no debes vivir en él. Dios quiere que recuerdes, pero que no te atrapes. Quiere que valores, pero que no idolatres lo que fue. Porque lo que Él tiene preparado, lo que viene, es mayor. Y si lo comparas con lo anterior, lo deshonras. La nostalgia es mirar lo que perdiste. La fe es abrazar lo que viene. Y hoy el cielo te llama a cambiar de dirección. Es momento de decir, gracias, Señor, por lo que viví, pero no me quedo ahí. Quiero lo nuevo. Anhelo lo que tienes delante. Confío en tus promesas, no en mis recuerdos. Porque si Él lo dijo, Él lo cumplirá. No como antes, no como tú esperas, sino mucho mejor, sobrenatural, transformador. Dios no trabaja con nostalgia, Él trabaja con propósito, con visión, con eternidad. Y lo que viene es más grande que lo que quedó atrás. Número 8. El pasado puede haberte marcado, pero no te define. Hay cicatrices que no se ven a simple vista. No están en la piel, pero arden en lo profundo del alma. Heridas del abandono, de traiciones, fracasos, decisiones mal tomadas, palabras que nos marcaron como fuego. Muchos creen que esas marcas son su identidad, que lo que vivieron los define, que lo que otros dijeron o hicieron determinó su valor. Pero escucha esto con atención. El único que tiene la autoridad para definir quién eres es aquel que te creó. Tu pasado puede haber dejado huellas, pero no tiene el derecho de escribir tu nombre. No importa qué tan fuerte te haya golpeado la vida. No importa cuántas veces te caíste o cuántos errores cometiste, el dolor puede haberte moldeado por un tiempo, pero solo Dios puede darte forma eterna. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe algo que es un pilar de la identidad cristiana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dice que algunas cosas cambian, no dice que hay una mejora parcial, dice que todo es hecho nuevo. Esto no es solo poesía espiritual, es una realidad contundente, una verdad radical. No eres tu pasado, eres lo que Dios dice que eres. La psicología afirma que los primeros años de vida marcan nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Muchos llevan cargas inconscientes desde la infancia, rechazos, comparaciones, traumas emocionales, pero también la ciencia reconoce la posibilidad de reprogramar el pensamiento, de sanar estructuras internas a través de nuevas experiencias y creencias. Lo que la Biblia llama renovación de la mente, la ciencia llama neuroplasticidad, y ambas nos dicen lo mismo: puedes ser transformado, puedes empezar de nuevo, puedes sanar. ¿Cuántas veces te has limitado pensando que no puedes cambiar porque siempre has sido así? Eso es una mentira. Tú no eres una etiqueta, no eres un diagnóstico, no eres el hijo del divorcio, la víctima del abuso, el fracaso financiero, el que no terminó los estudios, el que cayó, el que mintió, el que pecó. Tú no eres lo que hiciste ni lo que te hicieron. Tú eres lo que Cristo redimió. Tú eres el hijo amado, la hija rescatada, la joya preciosa por la que Jesús entregó su sangre. Dios nunca llama a las personas por su error. A Pedro no le dijo el cobarde. A Pablo no lo llamó el perseguidor. A la mujer samaritana no la identificó por sus 5 maridos. Los miró con ojos de restauración y habló directamente a su propósito. Así te mira Dios hoy. No con los lentes sucios de tu historia, sino con la claridad de lo que Él sabe que puede hacer contigo. El enemigo siempre intentará que tu identidad quede atada a tu historial, pero Dios te llama por tu diseño original. Él no ve tus ruinas, ve el templo que puede construir en ti, y cuando eso se vuelve verdad en tu interior, ya no caminas con vergüenza, sino con propósito. Estás viviendo como lo que fuiste o como lo que fuiste llamado a ser. La verdadera batalla espiritual muchas veces no ocurre afuera, sino en la mente. Allí, donde luchas con pensamientos de culpa, de insuficiencia, de autodesprecio. Pero si el Espíritu Santo habita en ti, entonces tienes dentro de ti el poder para romper esas cadenas internas. No por tu fuerza, sino por la verdad que te hace libre. El apóstol Pedro negó a Jesús públicamente. Pero después de su restauración, fue él quien predicó el primer mensaje del Evangelio y 3,000 personas se entregaron a Cristo. ¿Te das cuenta? La mayor falla de su vida no fue el final de su llamado, fue el umbral de su autoridad, porque cuando Dios perdona, también restaura tu lugar en su propósito. No estás marcado para fracasar, estás marcado para glorificar. Y cada cicatriz puede convertirse en una declaración de su fidelidad. No porque el pasado haya sido fácil, sino porque Dios es más grande que todo lo que atravesaste. Y si lo que tanto te avergüenza hoy será el testimonio que usará Dios para levantar a otros mañana. Tus marcas son parte de la historia, sí, pero ya no dictan tu destino. En Cristo tienes una nueva identidad. No eres el producto final del dolor, eres la obra en proceso de un Dios perfecto. Y esa obra, aunque no se ve completa aún, ya tiene un sello eterno, hecho por mi Padre. Hoy puedes dejar de vivir repitiendo el eco de lo que fuiste. Hoy puedes comenzar a caminar en la afirmación de lo que eres, no por lo que otros dijeron, no por lo que tu historia dictó, sino por lo que el cielo escribió sobre ti desde antes de tu nacimiento, porque tu identidad está escondida en Cristo, y ahí ningún pasado puede tocarte. Número 9. Lo que Dios hará será mayor que lo que perdiste. Perder duele, y quien te diga lo contrario no ha vivido lo suficiente. Perder un ser querido, una oportunidad, una relación, un trabajo, una etapa. Cada pérdida deja un vacío que la razón no puede llenar,
y que solo la fe puede sostener. Pero hay una promesa que arde con fuerza en las Escrituras. Dios nunca resta sin la intención de multiplicar. Y cuando Él permite una pérdida, también ha preparado una restauración mayor. Lo que sucede muchas veces es que el dolor de lo que ya no está nubla la visión de lo que está por llegar. Y en ese estado de niebla emocional se nos olvida que servimos a un Dios que no solo repara, recompensa. No solo devuelve, supera. Él no tiene la costumbre de volver al pasado. Él crea algo completamente nuevo. En Joel 2:25, Dios hace una declaración poderosa al pueblo que había sido devastado por plagas. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Fíjate, no dice que solo devolverá los bienes, o el grano, o la cosecha. Dice los años, porque Él no solo restaura lo perdido, sino el tiempo que sentiste como desperdiciado. El Dios que redime también acelera. Y si lo que estás llorando hoy, mañana será superado por algo tan glorioso que no sabrás cómo agradecerlo. La ciencia afirma que el cerebro humano es más receptivo al dolor que al placer. Estamos programados para protegernos, para recordar lo que nos dañó como una forma de evitar repetir el sufrimiento. Pero si no renovamos la mente con la palabra de Dios, nos quedamos atrapados en un mecanismo de defensa que nos impide abrirnos a lo nuevo. Porque cada vez que algo bueno se asoma, la memoria del pasado nos grita: no lo mereces, ya te fallaron, no confíes. ¿Y si vuelve a doler? Pero el Espíritu Santo quiere romper ese patrón hoy. Él quiere sanar no solo lo que perdiste, sino tu capacidad de esperar. Porque una vida sin expectativa espiritual se convierte en una vida estancada. Y tú no fuiste diseñado para la parálisis. Fuiste llamado a caminar de gloria en gloria, de fe en fe, de victoria en victoria. Mira a Job. Perdió todo: hijos, salud, bienes, prestigio. El dolor lo destrozó. Sus amigos no entendían su proceso. Su esposa le sugirió rendirse, pero al final Dios restauró su vida al doble, no al mismo nivel, no con lo mismo, al doble. Porque el carácter que fue forjado en medio de la prueba lo posicionó para una bendición mayor. La pérdida, cuando es entregada a Dios, se convierte en terreno fértil para una cosecha inesperada, porque en su reino nada se desperdicia. Cada lágrima regó una semilla, cada noche sin respuestas fue terreno arado, y ahora es tiempo de recoger. ¿Estás dispuesto a creer que lo que viene será mayor que lo que se fue? Quizá aún estás mirando los escombros de lo que cayó, pero Dios ya está levantando los planos de lo nuevo. Tal vez aún estás aferrado a lo que conocías, pero Él está por revelarte algo más profundo, más grande, más eterno. Lo que parecía una pérdida en sus manos se transforma en una transición hacia lo superior. Piensa en Jesús. Sus discípulos lo vieron morir y pensaron que todo había acabado. Pero el plan de Dios no era regresar a los días anteriores, era enviar al Espíritu Santo, era dar nacimiento a la iglesia, era multiplicar la presencia de Cristo en cada creyente. La cruz fue pérdida, pero la resurrección fue gloria mayor. Así también contigo. No ignores el dolor, no niegues la pérdida, pero no pongas un punto final donde Dios solo hizo una pausa, porque lo que viene, si lo crees, será más profundo, más lleno de propósito, más alineado con tu llamado. Y cuando llegue ese día, porque llegará, mirarás atrás y entenderás: nada fue en vano, todo me llevó hasta aquí. Perdí, sí, pero lo que Dios hizo después fue infinitamente mayor. Número 10. Tu mirada determina tu dirección. No son tus pies los que primero se desvían, es tu mirada, porque donde fijas tus ojos, allí va tu enfoque, y donde está tu enfoque, termina yendo tu corazón.
Muchas veces pensamos que nuestros errores vienen de decisiones repentinas, pero la mayoría de los desvíos comienzan con una distracción visual. Un alma que no sabe hacia dónde mirar es un alma que no sabe hacia dónde caminar. Espiritualmente, esto es una ley. Si estás mirando constantemente al pasado, terminarás caminando hacia él. No físicamente, pero sí emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Y Dios no quiere que repitas lo que ya viviste. Quiere que avances hacia lo que diseñó desde antes de que nacieras. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, su dirección fue clara mientras sus ojos estuvieron en Jesús. El milagro sucedía paso a paso, pero todo se sostenía por su enfoque. Bastó con que mirara el viento, con que observara las olas, con que se llenara de temor para que comenzara a hundirse. No fue el agua la que cambió, fue su mirada. ¿Cuántas veces has comenzado algo en fe y lo abandonaste por temor al mirar lo que te rodeaba? La dirección que tomas en la vida no se define por los obstáculos que encuentras, sino por los ojos con los que los miras. Si tus ojos están enfocados en el dolor, caminarás con miedo. Si están atrapados en el pasado, caminarás con culpa. Pero si están fijos en Cristo, caminarás con propósito, con convicción, con esperanza renovada. Y esto no es solo una metáfora espiritual. La neurobiología ha demostrado que el enfoque determina la química cerebral. Lo que tú miras activa ciertas emociones. Si te llenas la mente con recuerdos de fracaso, tu cuerpo se tensa, tu ánimo se apaga, tus decisiones se vuelven más inseguras. Pero si enfocas tu mente en posibilidades, promesas y verdades eternas, tu sistema se regula, tus pasos se afirman, tu fe se fortalece. Por eso Hebreos 12:2 nos instruye: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice, puestos los ojos en el pasado, ni en tus errores, ni en lo que no funcionó. Dice Jesús. Porque cuando tu mirada está anclada en Él, incluso en medio de tormentas, avanzas. La dirección de tu vida depende de hacia dónde estás mirando ahora mismo. ¿Estás enfocado en lo que perdiste o en lo que Dios prometió? ¿Estás mirando a quienes te fallaron o al Dios que nunca te dejó? ¿Estás revisando las puertas que se cerraron o esperando la que Él está por abrir? Tu mirada tiene poder profético. Es una declaración invisible de hacia dónde vas. Y si decides mirar hacia lo alto, aunque todo a tu alrededor parezca en contra, estarás alineando tu espíritu con la dirección del cielo. Porque nadie camina hacia lo que no ve. Y Dios quiere que veas el futuro con los ojos de la fe, no con los ojos del trauma. Mira a Abraham. Dios le dice: levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. ¿Desde dónde? Desde donde estaba, cansado, peregrino, sin tierra, sin herencia. Pero desde ahí debía mirar, porque el lugar donde estás no determina tu destino. La dirección de tu mirada sí. ¿Cuántas bendiciones te has perdido por tener la mirada en el lugar equivocado? Dios no puede guiar a alguien que se rehúsa a mirar hacia donde Él está señalando. Él te está mostrando algo nuevo, pero sigues con los ojos en lo viejo. Te habla de lo eterno, pero tú estás atrapado en lo temporal. Te muestra un cielo abierto y tú sigues contando tus heridas terrenales. Hoy es el día para redirigir tu mirada, no con ingenuidad, no negando la realidad, sino con una decisión espiritual. Voy a mirar hacia lo alto. Como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Levantar la mirada es levantar el alma. Es poner el corazón en alineación con el propósito. Es declarar, no caminaré más como alguien derrotado por su historia. Caminaré como alguien guiado por su promesa. Y entonces, cuando tu mirada cambie, tu dirección cambiará. Y con ella tu destino. Número 11. El tiempo que viene está en manos de Dios.
El futuro es una de las mayores fuentes de ansiedad para el corazón humano. Lo desconocido, lo incierto, lo incontrolable, todo eso puede paralizar. Nos preguntamos constantemente, ¿qué será de mí? ¿Y si no lo logro? ¿Y si vuelvo a caer? ¿Y si Dios se ha olvidado de mí? Pero en medio de ese mar de preguntas, hay una verdad sólida como roca que puede traer paz profunda al alma. El tiempo que viene está en manos de Dios, no en las manos del destino, no en las manos de las estadísticas, no en las manos de tus errores pasados, en las manos del Todopoderoso, y eso lo cambia todo. En Jeremías 29:11, Dios declara con una claridad que rompe el miedo, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. No dice que tú sabes los planes, no dice que los entiendes, dice que Él los sabe. Y eso basta, porque la seguridad no está en conocer los detalles, sino en confiar en quien los escribe. ¿Te das cuenta de que puedes descansar, aunque no sepas lo que viene, si confías en quien viene contigo? Hay una falsa creencia que se instala en muchas mentes creyentes, que el futuro depende exclusivamente de su esfuerzo, de su disciplina, de su obediencia perfecta. Y aunque sí hay responsabilidad en nuestra vida espiritual, no podemos perder de vista una verdad mayor. Dios está por encima de nuestros límites. Su fidelidad no caduca cuando fallamos. Su propósito no se anula cuando dudamos. Su gracia no se detiene cuando tropezamos. Tu futuro no está sostenido por tu rendimiento, está sostenido por su soberanía, y eso debería hacerte respirar con más paz. La ciencia moderna habla del sesgo de negatividad, una tendencia natural del cerebro a imaginar escenarios peores ante la incertidumbre. Por eso muchos viven con miedo constante, esperando que lo peor ocurra. Pero la fe te entrena para otro tipo de visión. Una visión donde el futuro no es una amenaza, sino una promesa por descubrir. No es un abismo, sino una mesa preparada por tu Padre. Mira a José, vendido por sus hermanos, traicionado, esclavizado, olvidado en la cárcel. Años de incertidumbre, años donde parecía que el propósito de Dios se había desvanecido. Pero en un solo día, todo cambió. Fue llamado por Faraón, interpretó un sueño y fue puesto como gobernador de Egipto. Lo que parecía perdido era parte de un diseño perfecto. Si José hubiese sabido el final, tal vez no habría llorado tanto en el camino. Pero tú y yo tenemos algo que José no tenía, el testimonio completo. Sabemos cómo terminó su historia. Y eso debería recordarnos que Dios nunca está improvisando. Él teje el futuro mientras tú caminas por la fe. Y si el silencio que estás viviendo ahora es el escenario exacto que Dios necesita para hacerte florecer después. Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Y muchas veces lo que a ti te parece demora, para Él es preparación. Lo que tú llamas pérdida de tiempo, Él lo llama formación. Porque no solo se trata de lo que recibirás, sino de quién serás cuando lo recibas. El tiempo que viene no está a la deriva, está en sus manos, tus días, tus meses, tus años. Todos están escritos en su libro, y aunque no puedas leer cada página ahora, puedes confiar en que el autor escribe con amor, con detalle, con poder. No necesitas saber cada paso, solo necesitas confiar en la voz que te guía. El mañana no te pertenece, pero sí le pertenece a tu Padre Celestial. Y si Él cuida de los lirios del campo y de las aves del cielo, ¿cuánto más no cuidará de ti? Por eso, en vez de preocuparte, ora. En vez de planear con miedo, entrega con fe. En vez de paralizarte, avanza con obediencia. Porque el que prometió es fiel, y Él no se olvida de sus hijos. Aunque tu presente te parezca confuso, tu futuro está claro para Él. Así que hoy, suelta la ansiedad, respira
y declara con convicción: mi tiempo está en manos de Dios. No hay declaración más poderosa que esa, porque cuando lo crees, el miedo pierde voz y la esperanza toma el volante. Número 12. Hoy es el día para dejar atrás y mirar hacia adelante. Hay momentos en la vida donde se nos exige decidir, no seguir pensando, no seguir analizando, no seguir recordando, solo decidir. Y este es uno de esos momentos, no porque lo diga yo, sino porque el Espíritu Santo te está llamando desde lo profundo a dejar de una vez por todas lo que ya no puedes cambiar y comenzar a caminar con valentía hacia lo que Él ya ha preparado para ti. Hoy es ese día, no mañana, no cuando te sientas mejor. Hoy. Dios siempre ha trabajado con el hoy. Nunca te pidió perfección para usarte, solo te pidió fe. No te exige un historial impecable, te pide disponibilidad. Y la fe, cuando es real, siempre se activa en el presente, porque la fe no espera sentir, actúa aunque duela. Filipenses 3, 13, 14 nos da una declaración de vida, dicha por un hombre que había perseguido a la iglesia, que había cometido errores terribles, pero que había sido transformado por la gracia, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. No dice esperando a sentirme listo, dice prosigo, porque hay un punto en el camino donde seguir mirando atrás ya no es una opción, es una trampa. Y esa trampa puede tomar muchas formas: la nostalgia de lo perdido, la culpa de lo que hiciste, el dolor de lo que sufriste, la inseguridad de lo que viene. Pero todas ellas tienen una raíz común, te desconectan del hoy, y si pierdes el hoy, pierdes la oportunidad de entrar en la voluntad perfecta de Dios para tu vida. La ciencia emocional habla de la zona de decisión, una ventana de segundos donde el cerebro puede elegir cambiar un hábito, modificar un pensamiento, interrumpir un patrón tóxico. Si esa ventana se desaprovecha, el cerebro vuelve al camino viejo. Y en lo espiritual ocurre lo mismo. Hay momentos donde Dios abre una ventana para un cambio radical, una ruptura con lo anterior, una transformación profunda. Esa ventana está abierta ahora. No se trata de emociones, se trata de rendición. No se trata de querer olvidar, se trata de confiar que Dios ya cerró esa puerta. Hoy es el día para decir: Señor, no entiendo todo lo que pasó, pero confío en lo que viene. No me aferro más a lo que me detuvo, no justifico más mi parálisis. Hoy te entrego mi pasado, mis miedos, mis ruinas, mis dudas. Hoy camino en fe. Dios no solo quiere sanarte, quiere reposicionarte, porque tu llamado sigue en pie y tu futuro aún no ha sido escrito. Pero no puedes caminar hacia lo nuevo cargando lo viejo. Tienes que soltar, tienes que perdonar, tienes que perdonarte, tienes que confiar en que su gracia es suficiente. Piensa en un avión a punto de despegar. Para poder elevarse, necesita soltar peso. Cualquier carga extra puede impedir que vuele. Así estás tú ahora mismo, con el combustible necesario, con el cielo despejado, con la pista preparada, pero con cargas innecesarias. Dios te dice: suelta, eleva, yo estaré contigo en las alturas. ¿Qué pasaría si hoy decides confiar más en lo que Dios va a hacer que en lo que el pasado ya hizo? La respuesta no la tienes que saber, solo tienes que creer, porque la fe no necesita garantías, solo necesita obediencia. Y cuando decides obedecer, el cielo se abre. Y cuando decides soltar, tus manos quedan libres para recibir lo nuevo. Hoy es el día. No lo pospongas más. Hoy es el momento para declarar con cada fibra de tu ser: dejo atrás el pasado, camino hacia lo que Dios ha preparado. No vivo más en las sombras, hoy elijo la luz, hoy elijo confiar.
Y en ese paso sencillo, pero radical, comienza una nueva temporada, no de perfección, pero sí de propósito, no sin luchas, pero con dirección, no sin lágrimas, pero con esperanza. El pasado ya no tiene poder sobre ti, el futuro aún no te pertenece, pero el hoy es tuyo, y es el regalo que Dios te da para comenzar de nuevo. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que muy pocos escuchan: eres un guerrero de la fe, porque solo los valientes llegan hasta el final. Solo los que están verdaderamente hambrientos de Dios, solo los que anhelan una vida distinta, solo los que no se conforman con una espiritualidad superficial, permanecen hasta el último segundo. Y ahora que estás aquí, déjame darte una instrucción final, pero poderosa. Quiero que escribas en los comentarios esta frase como testimonio de tu compromiso con lo que Dios te habló hoy. Yo solté el pasado porque Dios está escribiendo algo nuevo conmigo. Esa frase no es solo una declaración, es una marca espiritual. Es tu forma de decirle al mundo invisible que ya no vivirás bajo la sombra de lo que fue, sino bajo la luz de lo que está por venir. Y cuando comentes esa frase, yo sabré que estás entre los elegidos que no solo escuchan, sino que obedecen, que no solo sienten, sino que deciden, que no solo lloran, sino que avanzan. Comparte este video, no te lo guardes. Hay alguien allá afuera, quizá alguien que amas, o quizá un desconocido, que necesita esta palabra con urgencia. Al compartirlo, no estás promocionando un canal. Estás predicando sin abrir la boca. Estás tocando almas con un solo clic. Estás dejando que la palabra corra, que la luz se encienda en lugares donde aún reina la oscuridad. Y si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Imagínate a alguien entrando en medio de un hospital espiritual, buscando consuelo, y tú sabiendo que aquí hay vida, hay dirección, hay palabra fresca, pero no estás ayudando a que esta comunidad crezca. Eso no puede seguir así. No te conviertas en consumidor pasivo del reino. Sé un sembrador, un guerrero, un evangelista digital. Suscribirte no es un gesto técnico, es un acto de fe, es decir, este es un lugar donde Dios me habla. Aquí voy a quedarme, aquí quiero seguir creciendo. Y si ya estás suscrito, gloria a Dios. Eso te convierte en parte activa de una familia que no se rinde, que busca, que lucha, que cree. Sigue viendo nuestros videos. Cada enseñanza es como una chispa que mantiene tu llama encendida. Porque si apagas el fuego, el frío del pasado volverá a tocar tu alma. Pero si sigues alimentando tu espíritu, vivirás cada día más fuerte, más sabio, más lleno de propósito. Y ahora, antes de cerrar este video, no lo pauses aún. No te levantes, no corras a otra cosa. Quédate unos minutos en quietud. La música que sigue no está ahí por casualidad. Es una atmósfera para que te encuentres con Dios, para que le hables, para que le digas, aunque sea en silencio: gracias, Señor, gracias por esta palabra, gracias por no rendirte conmigo, gracias por darme un nuevo comienzo. Levanta en tu corazón un altar invisible, un lugar donde puedas rendirte, soltar, adorar, y quédate allí, aunque sea por 2 minutos. Porque esos 2 minutos pueden ser el puente entre lo que fuiste y lo que estás a punto de ser. Recuerda, el pasado ya no tiene poder. Lo que Dios hará contigo será más grande de lo que jamás soñaste.